Entre Chozos y Cañadas, un podcast de la Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Chozos y Cañadas. Hoy vamos a hablar de un tema crucial para el sector ganadero, la sanidad animal. Y en particular vamos a tratar enfermedades como la lengua azul y la enfermedad hemorrágica epizootica, que ahora mismo están preocupando mucho a los ganaderos. Para ello contamos con un invitado de excepción, Alberto Díaz Guerrier, que es veterinario y profesor asociado del Departamento de Sanidad Animal en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, así como miembro del prestigioso Centro Visabet. Tenemos la suerte de contar con este experto hoy, que nos va a ayudar a entender un poco los retos y las soluciones para hacer frente a estas enfermedades. Bienvenido a nuestro podcast, Alberto. Gracias, buenos días y bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, vamos a comenzar y como experto veterinario queremos saber por qué crees tú que han aumentado los casos de las enfermedades transmitidas por mosquitos, como son los casos de estas que hemos citado, la lengua azul o la epizootótica. Bueno, pues la verdad es que ya desde hace tiempo sabemos del alto riesgo que tenemos de padecer nuevas enfermedades y en este caso las transmitidas por mosquitos. Las razones son varias. Primero, el importante incremento en los movimientos que hay tanto de personas como de mercancías y especialmente de animales. Y en el caso de las vectoriales, además, sin duda el aumento de las temperaturas está facilitando la rápida progresión de estas enfermedades como estamos viendo. Entonces, podríamos decir que el cambio climático está influyendo en la proliferación de estas enfermedades. Sin duda, teniendo en cuenta que yo incluiría varios factores. Uno, que este aumento de temperaturas facilita la mayor dispersión geográfica de los mosquitos. Por otro lado, aumenta su densidad y no tenemos que olvidar que inviernos más cálidos permite que la pervivencia, digamos, de estos mosquitos, es decir, que aguanten de una temporada hacia la siguiente y por lo tanto su papel como reservorios en las enfermedades. ¿Qué medidas de bioseguridad recomendarías a los ganaderos que sean efectivas y que puedan prevenir este tipo de enfermedades? Pues buena pregunta. La verdad es que nos encontramos con unas enfermedades con mucha más complejidad. El hecho de que sean transmitidas por vectores ya nos limita muchas actuaciones. Además, en este caso estamos hablando de culicoides dentro de los mosquitos que son especialmente resistentes o poco sensibles, digamos, al empleo de repelentes. Si además sumamos que muchas de nuestras explotaciones están en un régimen extensivo y además la existencia de reservorios silvestres, bueno, pues nos da un cóctel muy complicado de control. Una de las medidas iniciales o más lógicas que parece para evitar la propagación, que sería el control de movimientos, pues también en el contexto actual es francamente difícil. Esto nos limita realmente mucho las actuaciones que podemos tomar. Quizás donde más podemos trabajar es en la otra parte de las enfermedades, que es en la respuesta inmune de los animales. Aquí sí que tenemos que bastante por hacer, digamos, y en esto se trata de, bueno, pues intentar mantener el mayor estado inmune de los animales, tanto con unas buenas condiciones, que estén en las mejores condiciones posibles, un buen estado sanitario general y sin duda unos programas vacunales efectivos. Justo de eso quería hablar, que qué papel juegan las vacunas en el control de estas enfermedades y qué desafíos enfrentan los ganaderos para poder implementarlas. Bueno, pues las vacunas la verdad es que han demostrado, en el caso de la lengua azul, que es donde ya tenemos un historial bastante largo, han demostrado una muy alta eficacia, no solo en el control de la enfermedad, sino que muchas veces incluso en la erradicación. Bueno, bastante de los serotipos de lengua azul en España se han conseguido erradicar simplemente con los programas vacunales efectivos. El problema que tenemos quizás es que en estas enfermedades tenemos varios serotipos y por desgracia la inmunidad o digamos la respuesta inmune de los animales no es cruzada entre estos serotipos. Eso implica que no, hoy por hoy no disponemos de vacunas frente a todos los serotipos de la enfermedad y esto aumenta mucho la complejidad de los programas vacunales, tanto desde el punto de tener que emplear varias vacunas como tanto el manejo también de los animales para poder hacer estas vacunaciones. Sí me gustaría además resaltar aquí que la importancia de las vacunas no solo se limita, digamos, a disminuir la sintomatología en los animales, sino que es esencial su papel en disminuir la propagación de las mismas. O sea que los programas vacunales también tenemos que enfocarlos no solo a nivel de explotación, sino a nivel general, para evitar la transmisión o limitar muchísimo la diseminación de las enfermedades.
Desde tu experiencia, ¿has visto que alguna raza o algún tipo de animal muestre una resistencia mayor a padecer estas enfermedades en entornos donde la prevalencia es más alta? Bueno, pues si hablamos de la enfermedad hemorrágica, para comenzar, en principio las estadísticas nos dicen que las razas foráneas, las venidas de fuera, son más sensibles que las nacionales. La verdad es que nosotros nos hemos encontrado afectación en todo tipo de animales. No ha respetado ninguna, no hemos encontrado que ninguna raza sea mucho más resistente, pero insisto, a nivel general sí parece que hay más afectación en en razas foráneas. Vacuno de carne sí ha sufrido la enfermedad con más gravedad que el vacuno de leche, de forma general, y por otra parte, animales jóvenes sí que han demostrado ser bastante más resistentes. Han presentado cuadros con sintomatología bastante más leve y una menor afectación, por lo menos en cuanto a sintomatología. Respecto a la lengua azul, sí que está demostrado que las razas europeas son más sensibles, pero bueno, también aquí tenemos que tener en cuenta que para nosotros son enfermedades relativamente nuevas, entonces digamos que la inmunidad natural de nuestros animales es mucho menor. Vale, entonces podríamos decir que al ser nuevas estarían como menos inmunizados de manera natural y a lo largo del tiempo tendrían más protección, se podría decir Sí, así. exactamente, eso es un poco lo que se prevé con estas enfermedades, sí. ¿Y qué medidas generales de manejo sugerirías para poder evitar en un futuro más casos de este tipo de enfermedades? Bueno, pues como comentaba, el mantener un buen estado sanitario de los animales, lo que incluye un buen estado general, no tener, digamos, picos sobre todo estoy pensando en regímenes de explotación extensivos, o sea, variaciones muy altas en la condición corporal de los animales, adelantarnos a la enfermedad, digamos, con programas sanitarios adecuados y un buen sistema de vigilancia serían un poco las claves para poder adelantarnos un poco a estas enfermedades. ¿Y cómo pueden las nuevas tecnologías, por ejemplo, el monitoreo de ganado mediante sensores o drones, ayudar a prevenir o controlar estos brotes? ¿Sería posible? Pues hombre, yo creo que sí. Todas estas nuevas tecnologías que ya se han empleado en muchos casos, tanto desde manejo de aspectos productivos, en leche ya desde hace muchísimo, se emplean collares o se emplean bastantes sistemas de control electrónico como desde el punto de vista sanitario, otras enfermedades como cuadros respiratorios o demás, el tema de tener sensores y demás, es decir, todos estos datos que podamos tener de más sí que nos facilitan muchísimo el poder luchar contra estas enfermedades y digamos que, por un lado, facilita el trabajo a los ganaderos, pero también a los veterinarios. Cuantos más datos tengamos, mayor control vamos a tener sobre los animales, más información vamos a tener y sin duda, sí, van a poder facilitarnos el trabajo en estas enfermedades también, o sea, de forma general, pero en estas también. ¿Y qué tan importante es la colaboración entre los veterinarios, los ganaderos y las administraciones públicas para poder controlar y prevenir? Bueno, pues yo creo que es esencial. Y además, por ejemplo, la hemorrágica o cualquier enfermedad de estas nos demuestra que realmente es una interacción que tiene que existir y que tiene que funcionar. El detectarlo de forma lo más precoz posible estas enfermedades, es decir, el tener un buen sistema de vigilancia, una comunicación fluida y para poder tomar las medidas oportunas y sobre todo adelantarse lo más posible a los acontecimientos es sagrado, vamos. Hay que pensar que en estas enfermedades tenemos que hablar de un poco en concepto de sanidad animal, o sea, no solo pensar en las explotaciones de forma individual, que también, sin duda, cada ganadero tiene su explotación, pero también tenemos que tener una visión general, o sea, el poder de actuar para evitar la propagación de las enfermedades, limitarlo lo más posible, actuar lo más tempranamente posible y así, sin duda, limitar el impacto de las mismas. Y precisamente con este anticiparse, que es tan importante, ahora mismo, ¿crees que hay alguna otra enfermedad de la que tengamos que estar prevenidos que, aunque aún no esté en España, nos pueda llegar próximamente?
Pues sí, sin duda, sin duda. Y de hecho yo creo que la hemorrágica es una especie de aviso en el sector del vacuno principalmente. O sea, llevamos años diciendo que estamos sometidos a un riesgo importante de llegadas de enfermedades, más en España. Por un lado, la localización geográfica que tenemos, estando justo al lado de África, donde existe un número importante de enfermedades que hasta ahora no hemos tenido, o sea, lo que llamaríamos enfermedades emergentes o reemergentes. Y por otro lado, la climatología que estamos teniendo, la evolución climática en los últimos años, nos colocó en una situación de alto riesgo. De hecho, como decía, la enfermedad hemorrágica ha sido un aviso. No hace mucho hemos tenido también una entrada de viruela ovina en explotaciones de ovino. Tenemos la lengua azul, o sea que realmente estamos viendo que este riesgo que siempre se ha estado diciendo que en estos últimos años existe, es real y ahí lo tenemos. Y a la puerta tenemos otra serie de enfermedades, como podrían ser la siempre temida la fiebre aftosa o la dermatosis nodular contagiosa o la fiebre del Valle del Rift, en fin, una larga lista que están ahí y nos pueden entrar, incluso otros serotipos como de la enfermedad hemorrágica. Esto hace que tengamos que extremar realmente estos sistemas de vigilancia, como comentábamos anteriormente. Y para alguna de estas que estás comentando, ¿tenemos ya tratamiento, tenemos vacunas o alguna Bueno, manera pues de... Pues depende mucho de las enfermedades, o sea, las hay que sí tienen vacunas, en otros casos no, pero quizás lo que tenemos que prever, como digo, cuando llega, a ver, cada enfermedad es un poco diferente, ¿no? No se comportan de distinta manera, la transmisión es diferente y demás, pero en todas ellas sí que es esencial el detectarlas lo más tempranamente posible, o sea, aparte de las medidas de bioseguridad que se pueden tomar, que muchas de ellas se hacen en puertos, en fronteras, en controles en los movimientos de animales. Pero aún así lo que hay que estar preparados es para, en el caso de que nos entrara cualquier enfermedad de estas, poderla detectar lo más tempranamente posible y así poder actuar de la forma más rápida posible. En las que existen vacunas y que estén autorizadas, sin duda, pues también el poder instaurar programas vacunales lo más temprano posible. Ujú. Y desde tu punto de vista, ¿qué avances científicos recientes destacan en la lucha contra las enfermedades en las que nos estamos centrando, la lengua azul y la hemorrágica? Bueno, pues la lengua azul la verdad es que es una enfermedad que es bastante conocida, ya digamos que está muy estudiada y en cambio la hemorrágica no, nos hemos encontrado con una enfermedad que estaba realmente poco estudiada y en concreto el serotipo que nos llegó a nosotros, el 8, teníamos muy poca información. Son enfermedades, además, estamos hablando de enfermedades con virus que son, como decir, muy adaptativos. Tienen capacidad de mutación, para que todos me entiendan, y se van adaptando no solo a las circunstancias, sino incluso a las especies y su comportamiento es variable. Eso hace que conocer un poco su patogenia, o sea, el comportamiento de estas enfermedades sea sagrado para poder trabajar con ellas. Y por otro lado está todo lo que se realiza de investigación en vacunas, como hemos visto. Han salido vacunas a una rapidez extraordinaria, podríamos decir. Por eso el investigar en estas enfermedades sin duda es sagrado y el conocerlas para poder actuar frente a ellas. En hemorrágica, la verdad es que se están haciendo muchísimos estudios en este momento, en todos los aspectos, no solo de epidemiología, patogenia, también de secuelas, y se traducen resultados, como digo, no solo en medidas que podamos tomar para prevención, también en entomología, en la parte de los mosquitos, sino directamente lo más visible probablemente que sea la parte de las vacunas. Por si hay alguien que se está haciendo esta pregunta porque no esté muy puesto en temas de sanidad animal, estas dos de las que estamos hablando no se pueden contagiar a humanos, ¿verdad? No, en ningún caso. Afortunadamente, la mayoría de estas enfermedades de las que hemos dicho antes son zoonóticas, perdón, no son zoonóticas, quiere decir que se limitan al ámbito animal y en concreto ni la hemorrágica ni la lengua azul se pueden contactar a humano por ninguna vía, ni por picadura de mosquito, ni por consumo de productos de origen animal o por contacto o por pieles. Vamos, no, no son, en ningún caso afectan al ser humano. Bueno, pues entonces mandamos un mensaje de tranquilidad a los oyentes por si hay alguien que tenía esta pequeña duda. Y cuéntanos,
cómo crees que impactan estas enfermedades en la rentabilidad de las explotaciones ganaderas y si crees que hay alguna manera en la que las pérdidas se puedan mitigar de alguna forma. Bueno, pues también hemos aprendido bastante, quizás con la que más ha impactado últimamente, que ha sido la enfermedad hemorrágica epizootica. Yo diría que ha tenido, bueno, pues el primer impacto lógico, que sería, podríamos decir, el impacto sanitario, lo que hemos visto en cuanto a mortalidad, en cuanto a sintomatología, animales afectados, secuelas, costes económicos de los tratamientos. Bueno, pues sería lo que llamaríamos un impacto directo que ha sido considerable, incluso yo diría que mayor del que nos esperábamos en principio, ¿eh? Pero luego hay otros aspectos muy importantes que también suponen un impacto muy serio. Uno sería eh, el emocional. La hemorrágica hay que tener en cuenta que ha sido una enfermedad que ha acusado de forma, podríamos decir, aguda, muy rápida en España, con un impacto elevado. Y esto en muchos casos hemos visto a ganaderos, vamos, casi yo diría que con depresiones serias. O sea, una enfermedad que ha causado un desgaste muy, muy importante. Y por otro lado, no deberíamos olvidar en estas enfermedades el impacto que podríamos llamar comercial. Estas enfermedades están sujetas a limitaciones y a importantes limitaciones en los movimientos y esto afecta seriamente al mercado y consecuentemente causa unas pérdidas económicas muy, muy importantes. Eh, ¿Cómo prevenir esto? Pues un poco al hilo de lo que hablábamos antes, o sea, estas enfermedades lo que hay que intentar es ir un poquito por delante de ellas o estar preparados, digamos, para atajarlas lo antes posible y poner las medidas de control dentro de las limitaciones que tenemos lo más rápidamente posible. ¿Y qué importancia tiene la formación de los ganaderos en temas de sanidad animal y cómo puede impactar que tengan esta formación para la prevención de las enfermedades? Pues también, sin duda, muy necesaria, muy importante. Quizás, además, yo hablaría esencialmente de formación en sanidad en general, en conocer a los animales, lo que hablábamos antes de mejorar el estado inmune de los mismos, clave, insisto, en estas enfermedades. Pero también muchísimo algo que yo echo de menos en nuestro sector en general, que es formación en bioseguridad. O sea, el más vale prevenir, eso tenemos que avanzar muchísimo en ello. Estamos muy acostumbrados a ir un poco por detrás. Bueno, pues aquí lo que se trata es de, una vez más, de ir por delante y eso es lo que se llama bioseguridad. Entonces, yo creo que nos queda mucho trabajo por hacer en el sector en general, no solo con los ganaderos, todos los que estamos implicados en la producción en rumiantes, el implementar y el mejorar las medidas de bioseguridad, creo que todavía queda mucho, mucho por hacer ahí. ¿Y cómo podría comenzar a desarrollarse esto que me comentas? Bueno, pues por un lado sería, como dices, formación y quizás lo mejor es explicar, eh, sin duda, las ventajas que tiene el aplicar medidas de bioseguridad, bioseguridad como concepto amplísimo, ¿eh? No solo me refiero a una bioseguridad muy tradicional o académica en cuanto a barreras o cosas de estas, sino bioseguridad como concepto de evitar la propagación, o sea, la entrada y propagación de enfermedades en las explotaciones ganaderas. Y aquí, por un lado, explicar la rentabilidad que tiene, las ventajas que aporta, incluso lo necesario que es, y por otro lado, bueno, pues dar las pautas o intentar explicar las pautas para poder aplicar estas medidas, adaptándose lógicamente a cada sistema productivo y a las condiciones particulares de cada caso. ¿Y qué mensaje le darías a los ganaderos con respecto a la sanidad animal y a precisamente la importancia de adoptar estas buenas prácticas? Bueno, pues quizás por un lado sería fácil de ver que otros sectores, estoy pensando, no sé, cualquiera, porcino, avícola, cunícola, hace mucho que ya vieron la importancia de la bioseguridad, del prevenir la entrada de enfermedades en sus explotaciones. Pues decir, nosotros también tenemos que hacerlo, es que es una, como digo, es una asignatura pendiente que tenemos y es algo en lo que nos queda mucho trabajo por hacer pero que es esencial, absolutamente esencial y cada vez tiene más importancia. A esto además, si queréis, se podría incluso sumar otros factores, como podría ser cada vez las restricciones en el empleo de antibióticos, lógicas por las resistencias antimicrobianas, otra serie de factores que hacen que tengamos que dar un cambio, quizás principalmente sea de mentalidad, un cambio de mentalidad en cuanto a la forma de trabajar con los animales,
cuestiones de manejo, en cuestiones, por ejemplo, a la hora de los movimientos, dar mucha más importancia a las cuestiones de garantías sanitarias, o sea, toda una serie de cosas que nos van a ayudar a la productividad general de la explotación en todas las enfermedades y muy en concreto con esto que estamos hablando, pues a luchar frente a estas enfermedades que podríamos llamar emergentes o reemergentes, que ya hemos visto el impacto que tienen. Por eso el mensaje a los ganaderos sería decir que, bueno, que el riesgo está ahí, que tenemos que pensar no solo en estas enfermedades que vienen de fuera, sino también en las que tenemos todos los días, en las de andar por casa, por decirlo de alguna manera, y que el trabajar frente a ellas es una cuestión principalmente de adelantarnos, como he dicho varias veces en estas preguntas, de adelantarnos a ellas, poner las medidas y que no solo se limita a programas vacunales, sino que hay muchas otras medidas que ayudan, digamos, a poder defendernos un poco o lidiar mejor con estas enfermedades. Bueno, Alberto, pues muchísimas gracias. Ya estamos llegando al final, pero siempre la última pregunta es lo que le da el tonito un poco más distendido y más divertido a este podcast. En este caso hemos hablado de un tema bastante interesante y bastante serio, como es la sanidad animal. Y ahora viene pues el momento en el que nos relajamos un poquito para terminar y es nuestra pregunta a ciegas. En este caso te va a tocar contestar una pregunta que nos dejó Rosa Díez, del Ministerio de Agricultura, que hablamos con ella en el capítulo anterior sobre el Banco Nacional de Germoplasma. Y para que la escuches de su propia voz, te la pongo. A ver qué nos respondes. Yo la pregunta que le haría sería, ¿cómo crees que afectará a la ganadería la inteligencia artificial? Muy bien, pues sí, buena pregunta. Un sector tan tradicional como el nuestro, ¿cómo va a afectar la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que va a afectar como en todos los campos. O sea, por un lado, el procesar los datos de forma masiva, el aplicar, bueno, todo lo que es la inteligencia artificial, sin duda nos va a afectar de lleno en muchos aspectos, pero no solo yo podría hablar en la parte de sanidad animal, sin duda, de hecho ya lo estamos viendo en investigación, pero también en el día a día productivo, en la influencia de los mercados, en la aplicación. O sea, yo sí creo que va a tener mucho impacto, esperemos que sea positivo, sin duda, en cuanto a mejorar los sistemas productivos en general, en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto a un poco la gerencia, un poco de la ganadería. Y también estoy pensando sobre la marcha un poco en cuanto desde un punto de vista de globalización, o sea, lo que va a ser la evolución de los mercados, las demandas, los productos que se tengan que producir. Sí, sin duda va a tener, como cualquier otro sector, yo creo que un impacto muy grande en todo lo que tiene que ver en toda la escala productiva en la ganadería. Bueno, y podríamos decir que usándola bien sería un impacto bastante positivo en muchos de los puntos. Esperemos, efectivamente, por eso es lo que decía antes, que espero que sea positivo, que esté bien empleado y que nos traiga por lo menos al sector nuestro aquí en España, que nos traiga ventajas, sí. Pues Alberto, ahora es tu turno y nos tienes que dejar una pregunta ciegas para la siguiente persona y lo único que te puedo decir de ella es que va a estar relacionada con la ganadería, pero puede ser a cualquier nivel. Así que, ¿qué pregunta le dejamos? Bueno, pues si está relacionado con la ganadería, yo creo que todos, como todos, tenemos siempre especial cariño por algunos motivos o por otros a determinados animales, pues yo le preguntaría que por qué especie animal y raza concreta siente una especial predilección y el por qué. Vale, pues ahí queda eso para nuestro próximo invitado. Y nada, ya nos despedimos. Muchísimas gracias, Alberto, por atendernos y por habernos contado un poquito más sobre estas enfermedades. Creo que es un capítulo bastante interesante y además de rabiosa actualidad. Y nada, espero que te haya gustado el estar con nosotros Sin duda, y un placer colaborar con vosotros. Muchísimas gracias. pues muchísimas gracias, Alberto.